Cuando invadieron Europa, los estadounidenses trataban de llegar a Berlín reventando caballo, pero no para vencer a los alemanes, sino para quedarse con todos los adelantos que ellos sabían que tenían los alemanes. Y los rusos a su vez también hacían lo mismo. Trataban de llegar lo antes posible a Berlín para capturar todo ese tipo de información. Y bueno, y de ahí, a partir de ahí empieza la programación que en ese momento se llamaba MK Ultra. Saludos, hoy nos acompaña nuevamente Emilio Gallardo para completar la entrevista anterior y para eso hemos preparado una serie de preguntas que por falta de tiempo quedaron pendientes. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para aquí y bueno, no sé a qué hora saldrá ya el programa. Saldrá por la tarde, pero bueno, independientemente de eso, los usuarios lo verán a cualquier hora. Muy bien. Saludos para todos, entonces. Emilio, como decía en la presentación, quedaron muchas preguntas en el aire. ¿Qué es lo que está pasando con la frecuencia Schumann y qué efectos tiene para el planeta y los seres que lo habitan? Bueno, la frecuencia Schumann es una frecuencia que está, o sea, es una variación, una vibración para los que no entienden claramente lo que es una frecuencia. Y es una vibración que existe, que está recorriendo la Tierra, está entre la superficie y las capas altas de la atmósfera, de capas que son eléctricas, tienen mucha carga eléctrica, entonces es como si fuera un conductor eléctrico y la frecuencia se mueve entre esas dos capas, es decir, se desplaza. Es como hablar por un tubo, por ejemplo, entonces el sonido se desplaza por adentro de las paredes del tubo. Esa es una frecuencia que liga a todos los elementos que hay en la Tierra, sea animal, vegetal, mineral, es decir, bueno, es como si fuese el latido de la Tierra. El problema es que en este momento, con toda la experimentación que se está haciendo, con envío de energía, de mucha energía, por ejemplo, las ondas HAARP, H-A-A-R-P, para modificar el clima, hacer llover o impedir lluvias o provocar inundaciones o provocar sequías, o calentar la atmósfera para producir terremotos. Bueno, todo eso que está haciendo el hombre, que evidentemente con mala intención, eso está alterando, está variando dicha frecuencia. Entonces hay muchos elementos sobre el planeta que están sintonizados naturalmente a esa frecuencia y esa frecuencia está cambiando. Entonces hay una cierta desintonía, ¿no? Es decir, no están acordes una con la otra. Es decir, la recepción con la emisión, se está perdiendo ese contacto. Y eso inevitablemente va llevando a que tengamos una pérdida de equilibrio, del equilibrio natural del planeta. Bueno, eso también está indicando que van a haber variaciones en el planeta, variaciones en cuanto a su naturaleza, y puede inclusive llegar a provocar fenómenos bastante
preocupantes como ser terremotos o cataclismos o grandes inundaciones. Entonces, esa frecuencia va variando, en este momento está muy alterada, muy mezclada. Nosotros en electrónica, cuando tenemos dos frecuencias, sabemos que en realidad no tenemos dos, sino que tenemos cuatro. Tenemos la frecuencia A, la frecuencia B, la frecuencia A más B, que se suman, y la frecuencia A menos B, que se restan. Entonces, si tenemos dos frecuencias, en realidad tenemos cuatro. Bueno, eso produce una alteración visible en el comportamiento de los animales, en el crecimiento de las plantas, en los seres humanos. Los seres humanos somos muy sensibles a esta frecuencia, a esta vibración. Y bueno, esto trae alteraciones nerviosas, estrés. Hay gente que no puede dormir, o que le cuesta conciliar el sueño, o si se duerme mal, no descansa, duerme, pero no descansa, o se despierta en horas que normalmente debería estar durmiendo. Bueno, trae todo un desequilibrio general, ya sea material o emocional en las personas también. No sabemos exactamente qué resultados va a traer esto, pero que no van a ser buenos, eso es seguro. Fíjate que yo pensaba que esto traería o sea, lo que es el cambio en la frecuencia Schumann, como que estaba cambiando la vibración del planeta, que era algo positivo. Y al parecer no es así, entonces. Claro, lo que pasa es lo siguiente: sí y no. Sí, porque es la frecuencia del planeta, pero está interferida, por eso el no. Ya. Entonces, si no estuviese interferida en forma proposital para provocar daño, bueno, diríamos que nos vamos adaptando, bueno, pero como dije, hay otras frecuencias que antes no estaban, antes nunca estuvieron, y que se combinan en un fenómeno que se llama, que lo usamos en radio, en televisión, que se llama superheterodinaje, que es la suma y la resta, una palabra difícil, pero que quiere decir eso. Al batirse, al mezclarse las dos señales, en realidad tenemos cuatro. Ahora, ¿qué resultados vamos a tener por alguna de esas cuatro? Es impredecible. Ya tenemos problemas con el clima. Bueno, eso lo vemos en todos los noticieros de todos los problemas que hay con respecto a inundaciones o movimientos de tierra o sequías prolongadas. Es decir, bueno, eso trae un desequilibrio en la tierra. No podemos así libremente, porque se nos da la gana, interferir en esa frecuencia, porque es una frecuencia natural, descubierta por un investigador que se llamaba Schumann. Por eso se llama frecuencia Schumann. Es decir, a medida que va pasando el tiempo, esa frecuencia va aumentando, se va haciendo cada vez más alta, y eso va alterando al ser humano también, más que nada a la parte emocional del ser humano. Y bueno, hoy en día vos sabés que toda la gente anda mal, digamos, preocupada, ansiosa, con miedo, nerviosa, estresada. A veces no se puede ni tocar un tema porque sale una discusión de nada. Depresiva. Entonces, claro, no es solamente yo doy mi opinión y vos das tu opinión, sino que se convierte en
en una espiral cada vez más, más fanatizada o más, claro, más. Entonces, bueno, eso trae discordia. Bueno, es realmente un problema, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos toca vivir. Tendremos que ver hasta qué punto se permitirá que estén esas interferencias, porque nosotros tenemos que vibrar con la frecuencia de la Tierra, que es donde estamos viviendo, y no con otras frecuencias fabricadas artificialmente. Entonces, está cambiando, se está elevando, y eso nos trae complicaciones, sobre todo emocionales, mentales, cerebrales, porque el cerebro tiene una cierta vibración natural también. Y entonces cuando se ve alterada, obviamente la persona no sabe por qué, pero está molesta, está inquieta, se siente incómoda. Es una frecuencia muy baja de 8 o 9 Hz, o sea, ciclos. Un ciclo es una variación de ciclos por segundo, que son Hz. Y eso tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cerebro también. Es decir, altera el funcionamiento normal del pensamiento o de esa sensación de bienestar que deberíamos tener. Entonces uno dice, bueno, me voy a la naturaleza y entro en vibración con la naturaleza y me siento bien, me fui de vacaciones a un lugar, y bueno, pero hoy en día es como que todo está invadido por eso. Has mencionado las ondas HAARP. Estas ondas las emiten desde distintas partes del planeta. Antiguamente había un par de sitios, claro, pero ya hoy en día tienen distribuido por toda... En Argentina tenemos también. Sí. En Argentina, en Perú, en las Islas Malvinas, tenemos instalaciones de ondas HAARP. Las ondas HAARP son transmisiones de muy baja frecuencia, por eso se llama ELF, o sea, Extra Low, baja frequency, frecuencia extra baja. Son frecuencias que no son audibles, porque nosotros, para poder escuchar, para que el oído lo registre y el cerebro lo pueda entender como sonido, tiene que tener 20 Hz, o sea, 20 ciclos por segundo. Y esta frecuencia es más baja, la del HAARP. Por eso requieren campos de varias hectáreas, o sea, pongamos 200 metros por 200 metros, ¿no? Un rectángulo, un cuadrado lleno de antenas que están todas sintonizadas de forma tal que la vibración de una se suma a la vibración de la otra, y con generadores de energía de mucha potencia. Y esas ondas en un principio tenían un objetivo militar. Por ejemplo, ellos se querían conectar de submarino a submarino, querían tener contacto, y para eso tenían que salir a la superficie, porque el agua salada es conductora, entonces absorbía toda la radiación que quisiera emitir un submarino hacia cualquier lado. Entonces se les dio la idea de estudiar cómo se comunicaban las ballenas, que son animales grandes, no tanto como un submarino, pero cómo hacían para comunicarse entre ellas. Entonces descubrieron las ondas ELF, de muy baja frecuencia. Entonces dijeron, bueno, nosotros vamos a usar esas para comunicarnos de submarino a submarino y de submarino a tierra.
Pero claro, para emitir esas ondas de tan baja frecuencia se necesitan antenas muy grandes y potencias muy grandes. Entonces se empezaron a construir. Cuando eso empezó a utilizarse, se dieron cuenta de que afectaba el clima. Entonces lo usaron en Vietnam, por ejemplo, porque los vietnamitas tenían cuevas, se habían hecho cavernas, se habían hecho túneles, entonces atacaban y se retiraban y se hundían, se escondían, se tapaban, y claro, cuando venían los soldados a buscarlo, no había nadie. ¿Qué pasó? Desaparecieron, ¿no? Y bueno, era que utilizaban todo un sistema de túneles que habían hecho. Entonces, la idea fue, cuando se dieron cuenta que las ondas HAARP trabajaban sobre el clima, entonces dijeron, bueno, lo vamos a hacer que llueva y llueva y llueva permanentemente, cosa que se inunden esos túneles. Al inundarse los túneles, obviamente, o tenían que salir y ponerse al descubierto o se morían. Eran las dos opciones. Entonces el ejército lo usaba como arma en ese momento. Después descubrieron que emitiendo esas señales con mucha potencia hacia la ionosfera, que es una capa dentro de la atmósfera que está cargada, por eso se llama ionosfera. Ion es una partícula cargada con un signo positivo o un signo negativo. Entonces, disparando eso hacia la parte alta, calentaban, o sea, emitían o enviaban una cantidad de energía tan grande que eso calentaba las capas de la atmósfera y como todo el aire cuando se calienta se dilata. Entonces producía una dilatación hacia arriba que después como rebote pegaba en el suelo y producía no solo los fenómenos meteorológicos, sino que tenía capacidad como para producir movimientos entre las placas y entonces se producen terremotos. Entonces por eso a Japón lo amenazaron con hundir la isla mediante un tsunami producido por un terremoto bajo el agua. Y bueno, y se manejan con eso como elemento de amenaza. Y bueno, lo vemos todos los días. O sea, hace años atrás nosotros no teníamos en todo el mundo veranos tan calurosos e inviernos tan fríos, o por allí en una época de calor tener días de fresco, en una época de frío tener días tibios. O sea, se alteró todo el ecosistema, ¿no es cierto? Y bueno, y en eso estamos, justamente en eso. De hecho, cuando... Sí, bueno, no quiero interrumpirte. Terminas, te haré una pregunta luego. Un agregadito. Y esas ondas también trabajan modulando el cerebro. Ajá. Así que las pueden utilizar para, sobre todo el cerebro de los chicos, que es mucho más sensible y por lógica es más chico, y entonces esas ondas no se perciben como sonido, pero sí cuando golpean o llegan al cerebro humano, producen contracciones y expansiones internas que, si son correctamente moduladas o controladas o manejadas, producen señales muy parecidas a palabras. Entonces, por ejemplo, se ha dado el caso que hay chicos que han llevado un cuchillo a la escuela con la idea de acuchillar a la maestra, ¿no? Y entonces le han preguntado por qué, y bueno, porque yo escuché una voz en la cabeza que me decía,
Bueno, esas voces son una parte de lo que llamamos modulación. Es decir, se está metiendo en la cabeza de las personas ideas que no tienen nada que ver con la naturaleza de la persona. Entonces, qué sé yo, hay personas que hacen cosas impensadas y que lo vamos a empezar a ver este año además, debido a todo lo que tiene que ver con la interferencia de nuestros pensamientos. ¿Qué me ibas a preguntar? Sí, te iba a preguntar que vemos todos los días prácticamente nubes que parece que están irradiadas, que tienen una forma, se le ve como perfectamente como una radiación. Eso es debido a que están continuamente. Claro, claro. Y Es bueno, decir, ¿y qué es lo que pretenden? ¿Que no llueva? ¿Cambiar el no, clima? pretenden utilizarlo como arma en el sentido de decir, eh, producir, por ejemplo, acá hace pocos días, hace un mes aproximadamente, en un lugar central, en un puerto bastante importante de Argentina, Bahía Blanca, donde hay varias unidades navales. Se produjo un temporal impresionante, revolaron techos, se dieron vuelta a camiones por el viento. Es decir, una zona que jamás tuvo huracanes. Si nosotros hablamos de Florida, bueno, sabemos que Florida siempre, cada 2 por 3 hay un huracán, pero debido a los cambios de temperaturas en las corrientes del Golfo y todo eso. O sea, hay una cierta explicación. Pero en Bahía nunca pasó eso. Entonces, ¿cómo tenemos que entenderlo? Y tenemos que entenderlo en el sentido de, no es una amenaza, pero es como decir, mira que acá mando yo, ¿no? Tenía aquí otra pregunta, los efectos que produce la luz azul en el ser humano. ¿Qué es esto de la luz azul que se puso tan de moda en cierto momento, ¿no? Sí, bueno, eso fue una prueba que hicieron para ver si es lo que yo estimo, ¿eh? Puede haber otra razón. Pero a mí me llama mucho la atención porque años atrás, cuando hacíamos reuniones de meditación o control mental o cosas así, reuniones de ese tipo, se apagaban todas las luces y se dejaba una luz color azul. Y entonces, claro, el color azul, algunos dicen que es de espiritualidad. La cuestión es que el cerebro lo interpreta como que debe bajar su frecuencia y dado que empieza a trabajar más lentamente, es muy permeable a órdenes externas, o sea, es parte de la programación. O sea, en un curso de control mental vos podés enseñarle a la persona que está aprendiendo, al alumno, le tenés que enseñar a relajar su mente como una de las condiciones. Y eso lo puedes hacer con una secuencia descendente de números o con una serie de distintos colores, cosa que eso se grabe en la persona. Entonces, después, simplemente la persona nombrando esa secuencia descendente o evocando esos colores o imaginándolos, ya queda programado el cerebro como para entender, sí, ya sé, quiere que en vez de trabajar a 12 Hz, trabaje a 8 Hz, que es la frecuencia en la cual se produce se llama frecuencia alfa, y es la frecuencia en la cual se hace la programación, es decir, en la cual el cerebro empieza a escaparse de la realidad y formar su propia realidad y llevarlo a poder de creación o de programación
hacia una situación, por ejemplo, encontrar lugar para estacionar o programar a otra persona. Entonces, la luz azul, en cierta forma, lo que hace es que predispone a la persona a cualquier programación subliminal que pueda existir, que puede venir a través de la televisión, a través del celular, a través de internet por la computadora, o puede venir a través de frecuencias muy elevadas enviadas por las torres de telefonía móvil, sobre todo cuando se utiliza 5G o 6G. O sea que da para eso. No podemos encontrar al que inventó, no que inventó, sino al que se le ocurrió hacer eso, pero evidentemente algún fin de estos que digo tiene, porque hay muchos millones y millones de dólares en iluminar con luz azul distintos lugares. Yo he investigado algunas patentes de estas programaciones, patentes que son viejas, ¿no? Que son no de ahora, no de estos años. Son patentes que tienen ya 5 o 10 años. Y he encontrado, o sea, tratando de entender cómo funciona esa programación, he encontrado una serie de diagramas en los cuales figuraba un rectángulo en el cual solamente decía optical, la palabra optical, o sea, evidentemente esa programación mental ellos están pensando de hacerla mediante destellos. De ahí que se popularice tanto la luz LED. ¿Por qué? Porque una bombilla incandescente, es decir, va tomando temperatura hasta que se pone blanca y luego cuando se apaga se pone roja y se apaga. Entonces no se puede hacer una secuencia de pulsos rápidamente, pero con la luz LED sí, porque la luz LED son electrones, o mejor dicho, fotones. ¿Qué son los fotones? Son una carga de energía luminosa equivalente a la carga de un electrón. Entonces quiere decir que vos en un farol LED vos haces entrar un electrón y automáticamente se convierte en un fotón. O sea que si haces entrar una cadena de pulsos unos y ceros, el pulso 1 es el que va hacia arriba y el pulso 0 es la base. Entonces, como nuestro cerebro trabaja muy similar a una computadora con neuronas que se ponen en estado conductivo, que sería un 1, o que se ponen en estado bloqueado, que sería un 0. Entonces nuestro cerebro trabaja con una lógica muy similar a la de la computadora. Quiere decir entonces que podemos hackear el cerebro y hacer entrar órdenes o ideas. O sea, el cerebro en realidad no ve imágenes ni oye sonidos. El cerebro recibe señales que le llegan a través del sistema nervioso y interpreta esas señales como imágenes o interpreta esas señales como sonidos. Asociando, o sea que en realidad, ¿no? Vivimos en... Claro, exactamente. Aprende desde chiquitito, desde bebé, aprende a cómo tendría que interpretar esa señal. Y se han hecho pruebas porque se han localizado tanto el nervio óptico como el nervio que corresponde al oído, la audición, y se han intercalado señales, y esas señales se han entendido como si fuesen palabras o imágenes o colores. Suele pasar que muchas veces uno se aprieta un ojo así con fuerza y si se pone a ver empieza a ver colores.
Sí. manchas de colores. Y vos decís, ¿y de dónde salieron esas manchas de colores? No existen, pero estamos enviando cierta información al cerebro en forma de onda, en forma de señal, en forma de frecuencia, y el cerebro lo interpreta en base a lo que sabe que es, a lo que está acostumbrado durante toda la vida. O sea que la idea aquí es eliminar a gran parte de la población y esclavizar a la que pueda quedar libre, mediante métodos no de persona a persona, sino ya desde equipos electrónicos o de inteligencia artificial hacia una masa grande de personas. O sea, un control a lo grande. Y si a eso le sumamos, ¿no?, el transhumanismo, pues... Claro, o sea, si además el cerebro está acostumbrado, se va acostumbrando a que hay muchas cosas que no consideraba como normal, pero que ahora sí se consideran como normal. Si antes no realizaba tal función o no veía tales cosas y ahora las ve, y bueno, el cerebro llega a un estado de confusión en el cual acepta. Entonces se produce a través de, por ejemplo, los componentes de los líquidos inyectados, ¿no? Ya sabemos que no los podemos nombrar. Sí. A través de eso se entra en el cuerpo una serie de nanocircuitos muy, muy chiquititos. Imaginemos que están pasando por el cañito de la aguja. Así que tiene que ser muy chiquitito, pero que vienen programados para luego armarse como si fuera un rompecabezas y encajar entre ellos y armar un circuito mayor que va a responder como una especie de interfase o una especie de traductor que por un lado está recibiendo órdenes de pulsos eléctricos y por otro lado las acomoda para que el cerebro entienda lo que se le quiere hacer entender. Eso es digamos, el esquema básico de la programación. Tremendo. Esto no es nuevo, ¿eh? Esto es una cosa que viene desde la época de la Segunda Guerra, porque cuando invadieron Europa, los estadounidenses trataban de llegar a Berlín reventando caballo, pero no para vencer a los alemanes, sino para quedarse con todos los adelantos que ellos sabían que tenían los alemanes. Y los rusos a su vez también hacían lo mismo. Trataban de llegar lo antes posible a Berlín para capturar todo ese tipo de información. Y bueno, y de ahí, a partir de ahí empieza la programación que en ese momento se llamaba MKUltra. Pero la programación MKUltra era una especie de persona a persona, o sea, de a uno, no era masiva. Era, por ejemplo, una persona a la cual, por un lado, le hacían que pasar por un momento difícil, por ejemplo, qué sé yo, conectándole corriente 220 o 110 o lo que sea, y luego dándole droga, LSD. Entonces el cerebro se encontraba en una confusión, porque por un lado le llegaba dolor o sufrimiento y por otro lado le llegaba placer. Y entonces sufrimiento, placer, y llega un momento que la parte izquierda del cerebro, es decir, la parte donde trabaja el hemisferio izquierdo, esa parte se confundía. Y entonces al estar confundida, lo que recibía, como no podía discriminar o discernir qué era, y lo pasaba al hemisferio derecho, que es el hemisferio motor que mueve todo el cuerpo, que nos hace hablar, que nos hace mover las manos, mover el cuerpo, lo que sea. Entonces, de esa forma,
se programaba a las personas, inclusive con ciertas palabras claves, que cuando la persona escuchaba esa palabra, en control mental se enseña exactamente lo mismo. Por ejemplo, hay una seña en la cual se juntan estos 3 dedos, ¿no? Estos 3 dedos de la mano así, y esa seña esa sensación, porque hay una circulación de energía entre esos 3 dedos, el cerebro lo entiende como que tiene que empezar a emitir ondas alfas y puede hacerse la programación tranquilamente, sin necesidad de hacer el conteo que te decía de 3, 2, 1 o pasar por las luces. Simplemente una forma automática, con solo juntar estos 3 dedos ya la persona empieza a operar. Y bueno, en este caso, con ciertas palabras claves para esa persona, se la ponía en condición de recibir una orden, por lo general telefónica, que ya estaba programada. La persona sabía que si recibía tal orden tenía que hacer tal cosa, que en condiciones normales no lo haría. Una persona, por ejemplo, si vos le decís a otra persona que tenés al lado tuyo, cruzate la calle y matá al vecino, y te va a decir, no, pará, no, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, hay una serie de normas éticas, sociales, que no se pueden, no son obedecidas. Si alguien nos da ese tipo de sugestión o de orden, nosotros no le hacemos caso. El hemisferio izquierdo lo que hace es que lo descarta. No, esto es una locura hacer esto. No, esto no lo hago. En cambio, cuando está confundido, pasa esa información que le llega, se lo pasa al otro hemisferio. Y el otro hemisferio, si pasa por el izquierdo, dice, bueno, ya viene filtrada, ya está discernido el tema, es confiable, voy a hacer lo que dice. Y va y lo hace. Bueno, es todo o sea, estamos atacados no por una sola cosa. Estamos atacados por distintos lados, ¿no? O sea, que confluyen a lo mismo, pero vienen por un lado, por el otro. Entonces, por más que nos demos cuenta nosotros de que por acá viene, por el otro lado también viene. Entonces, en definitiva, la orden llega. Entonces, o lo mismo pasa con cualquier cosa que nos perjudique. O nos perjudica con esto, o nos perjudica con el otro. Siempre hay alguna razón o alguna excusa o que nos están metiendo en la cabeza. Por ejemplo, la gente que fue a hacerse inyectar. Esa gente fue... no lo pensó realmente. Porque si lo hubiera pensado, es como si yo me encuentro en la calle con vos y agarro una botella y me sirvo un vaso y digo, tomate un traguito, mirá qué lindo que... Y vos decís, no, pará, si yo no sé lo que es, ¿cómo voy a tomar un trago de eso? Yo no sé si es veneno o qué cosa es. No lo voy a hacer. Bueno, en este caso el cerebro está ya trabajado como para directamente no oponerse a que entre la información y que la orden o la sugestión y que sea obedecida. Puede entrar, como te decía, por pulsos de LED. ¿Y qué es lo que tiene el LED? Y hoy en día tiene todo. La pantalla de la computadora tiene LED. La pantalla del celular tiene LED. La pantalla del televisor también tiene LED. Entonces, hoy en día, emitir una orden es muy simple. Es cuestión de tener el control del dispositivo que vos estás usando en ese momento. Qué fuerte. Parece increíble, ¿no? Que lo tengan tan fácil, ¿no? Entonces, de esa manera nos programan mentalmente. Sí.
A través de los medios también, ¿no? Los medios de comunicación también han hecho su trabajo y aparte que toda orden que llegue de arriba, ¿no? Del gobierno, del ministerio de tal, ¿no? Sí, de quien sea, de quien sea. Es como una cerradura de combinación que vos pones los números, un código, y se abre. Lo combina todo, claro. Y no, claro, y no está preguntando, ¿y quién es el que pone los números? ¿Y para qué quiere que yo me abra? No, cuestiona, directamente vos pones el código y listo, y ya funciona. Bueno, eso es lo que buscan hacer con las personas. E incluso la idea, según el señor este del Foro Económico Mundial, Klaus, este señor por llamarle algo, la idea que tienen en la cabeza es insertar chip en el cerebro de las personas. Es algo que quieren hacer realidad lo antes posible. Sí, lo que eso complementaría lo que la gente respira, que pasan los aviones y dejan esas estelas en suspensión, eso va bajando y en algún momento la gente lo respira. ¿Dónde va? A los pulmones. ¿Y los pulmones con quién tienen contacto? Con la sangre. Y la sangre pasa por el corazón, pero ¿dónde va? Al cerebro. Entonces, todos esos elementos, que son elementos que no son de esta Tierra, son de afuera, son externos del planeta, y bueno, toman el control de la persona. Entonces la persona termina haciendo lo que le ordenan que haga. Pero entonces... No, es escalofriante. Entonces el control del planeta, si eso que tiran, que lanzan, no es de este mundo, entonces el control lo tiene alguien que no es de este mundo, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos niveles de autoridad. La máxima autoridad que tenemos en un país o puede ser un rey o puede ser un presidente, ¿cierto? Es la máxima autoridad. Sí. Pero ese personaje que tiene esa autoridad recibe órdenes o instrucciones que, como vos bien nombraste recién, vienen de Davos, del foro de Davos. Pero son órdenes humanas, de familias de cierto apellido, que son multimillonarios y manejan el planeta desde hace cientos de años. Pero arriba de esas familias hay otras entidades espirituales que no son humanos, ni son visibles, ni son físicos, ni son de tercera dimensión. Entonces, esas entidades son las verdaderas dueñas de lo que pasa en el planeta. Bueno, ha pasado, ya está, ya se conoce que esas entidades han sido eliminadas y entonces han quedado solamente en la pirámide que tiene arriba en la punta el ojo que todo lo ve. Ahora sería el ojo que todo lo veía, porque parece que lo han cerrado, le han pegado con algo y se lo han cerrado el ojo, ¿no? Entonces, claro, queda el estrato inferior. Pero entonces, ¿para qué siguen haciendo todo esto? Bueno, porque tienen una agenda. Esa agenda les estaba diciendo, en tal año, tal fecha tiene que pasar tal cosa. En tal año tiene que pasar tal otra. En tal fecha hay que aprovechar esta situación astrológica, influencia de los planetas para que pase. En tal fecha que va a haber un eclipse, entonces hay que hacer tal otra. Pero, ¿qué ha pasado? Al desaparecer esa cúpula de comando no humano,
han quedado, es como decir, es un ejército que se quedó sin generales. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuáles son las instituciones? Y las instituciones es ir para adelante y al que tenga uniforme enemigo tirarle y pegarle y matarlo. Y bueno, esas son las instituciones. Entonces, bueno, y sigamos para adelante y sigamos matando enemigos o adversarios o lo que sea. Pero ¿y quién dirige? Y no, y bueno, y hagamos lo que nos parece. Entonces, vos fíjate cómo han repetido, porque ya se les acabó el repertorio. ¿Viste esos cantantes que van a dar su show en el escenario y tienen 10 canciones de pie en 11 y dice, ¿y ahora qué canto? Bueno, se les acabó el repertorio a esta gente. Entonces ellos te dicen, primera dosis. Y bueno, y después de la primera dosis, ¿qué hacemos? Y a ver, bueno, no, hay que ponerse la segunda. Y después de la segunda, ¿qué hacemos? No, hay que ponerse un refuerzo. Entonces, la tercera. Y después, ¿qué hacemos? Y la cuarta. Y bueno, y pongamos la quinta. Y claro, ya la gente llega un momento que se puso una, se puso dos, ya no le dan más importancia. Entonces, ¿qué están pensando ahora? ¿Y qué hacemos? Si no sabemos qué hacer, no tenemos instrucciones. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a repetir lo mismo. Entonces, si hubo una pandemia, ahora vamos a inventar otra pandemia, pero que, esta pandemia va a ser peor que la anterior, es mucho más peligrosa, hay que instarse porque, bueno, estamos siempre dando vuelta, como la cabecita, dando vuelta, no sé cómo le llaman en España, pero siempre en el mismo lugar, como el perro que se muerde la cola. Están sin control, están es el manotazo de ahogado, están a punto de colapsar, ya no tienen más, se acabó, ya no tienen más elementos. Entonces, ¿qué han hecho? De toda esa agenda que ellos tenían, que tenían que hacerla en fecha determinada, hicieron una y después, ¿y qué hacemos? No tenemos directiva y bueno, hagamos la segunda y bueno, y hagamos la tercera y ya se les acabó. Las hicieron todas juntas, en vez de hacerlas en el momento que tenían que hacerlas. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahora están en franca caída y barranca abajo, como quien dice. Con la máxima probabilidad de que en los próximos meses tengamos novedades muy mundiales, muy importantes con respecto a esto que estamos hablando. Por ejemplo, algunos personajes que vos ves por televisión son personajes que ya no están más. Que son personajes que fueron capturados, eliminados y reemplazados por dobles o por clones. Y es muy fácil. Vos observás al Francisco de hoy y no es el Francisco de antes. Es fácil, te fijas en la oreja. O sea, es muy difícil encontrar a dos personas que se parezcan y que además el pabellón de la oreja sea igual. Entonces vos te das cuenta enseguida, o en la nariz o en la oreja. Y bueno, eso es lo que está pasando en este momento. Estamos en un momento de cruce, digamos, entre lo que era y lo que va a ser. Sí, y la guerra esta entre Israel y Palestina parece que puede desencadenar algo, bueno, según dicen algunos, claro, algo gordo. Ellos, estos chicos malos, yo le digo chicos malos para no nombrarlos, pero ya se sabe quiénes son. Entonces estos chicos malos, su último recurso es causar una guerra mundial. Una guerra mundial en lo posible atómica. Porque el criterio de ellos es,
si yo no vivo, ustedes tampoco. Entonces sería su último recurso donde pueden llegar a manejar como para tener una oportunidad de dejar de caer, de bajar en caída libre, como está pasando en este momento. Entonces, guerra nuclear no va a haber, porque ya se demostró, hay videos de eso, de naves que han pasado sobre silos de misiles y han anulado todo. Sí. Y los tipos enloquecidos porque se les llenan todas las alarmas de los tableros de que las cabezas están anuladas. Inclusive hay un video que anda dando vueltas por ahí por internet, donde hay una nave que manda un rayo hacia un misil. ¿Y para qué? Para desactivar la cabeza nuclear. Entonces, guerra nuclear no va a haber, porque ya está decidido por entidades extraterrestres que no quieren que el planeta se destruya y no quieren que la especie humana se interrumpa. Uh-huh. Así que en este momento es más una cuestión de resolución humana a como era antes. Antes, ¿qué hacían? En los túneles, las bases, hacían sacrificio de niños y con eso invocaban a una entidad demoníaca de cuarta dimensión y le pedían instrucciones. Pero esa entidad demoníaca de cuarta dimensión ya fue cancelada. Y entonces hacían los sacrificios y todo eso con las pobres criaturas y no había respuesta. Entonces ahora están como el pollo que le cortaron la cabeza, caminando, corriendo, pero sin objetivo, sin saber lo que está haciendo. Así que, bueno, esa es la situación actual en este momento. O sea que siguen haciéndonos cosas, nos siguen programando y siguen trabajando envenenando con la comida, los cielos, el aire. Pero en teoría son como los últimos... El manotazo del ahogado. Eso es, manotazo de ahogados, ¿no? Si eso es así, es esperanzador, o sea, dentro de lo que cabe, Seguro. Porque la situación, sí, por un lado, me alegra ver tanta gente que está despertando la información, pero por otro lado veo que la agenda sigue, veo la Unión Europea, veo cómo todo sigue en marcha y digo, ¿quién le para los pies a estos? Pero cada vez hay más gente reaccionando y cada vez las medidas de ellos tienen menos efecto. Porque la gente ya no cree. Sí, ya, totalmente. O sea, le han contado tanta mentira que ya directamente dicen, aparte, ¿qué va? Creo que también todos los que estamos en este lado hemos hecho también un buen trabajo, me parece, ¿no? O sea, y no hablo de medios, hablo a pie de calle, de particulares. Claro que sí. Sí, informando, explicando. Hay mucha gente que no quiso escuchar, hay gente que no quiere escuchar hoy en día. No es que no entiende, sino que no quiere entender, pero las evidencias se están reproduciendo de forma tal que hoy en día prácticamente es como decir el que no sabe y es porque no quiere saber. Claro. Porque esconde la cabeza como el avestruz, ¿no? Claro, se niega a percibir otra realidad ante la cual se siente inseguro porque no sabe qué hacer. Claro. ¿Qué hago yo frente a esto? ¿Cómo resuelvo esta situación? Se desmorona mi mundo. Claro. Estaba apoyado en esta baldosa y resulta que la baldosa se mueve. ¿Y ahora qué hago? Claro. Entonces, bueno, también el ser humano tiene parte de responsabilidad en esto.
porque sí, ellos son los chicos malos los que han hecho las cosas malas, sí, pero nosotros los hemos dejado. Porque al menos Claro. aquí en Argentina la gente va, vota, pone el voto y chao, y se va a la casa a divertirse con su familia, ya está, a comer el asado. Andá temprano, viejo, que hay que hacer el asado, le dice la mujer. Entonces el tipo se levanta temprano, está haciendo la fila, pone el voto y se va a hacer el asado. Pero ya está. Ya está, ahí quedó. Ya estás. Dentro de 4 años vemos qué pasa. Pero, ¿a quién votaste? Y, qué sé yo, a Pedro, a José, a Miguel, a Carlos. Bueno, andá y controlalo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué dijo que iba a hacer? Y dijo que iba a hacer esto, esto y esto, pero está haciendo al revés. Y bueno, entonces andá a reclamar. Y bueno, pero viste, qué sé yo, qué patatín, qué patatán. Después cuando elijamos otra vez, y bueno, y así seguimos. ¿Viste? Y viene el otro y le cuenta otra historia y le dice, no, porque yo a ustedes les voy a aumentar el sueldo, van a ver que conmigo va a andar todo bien. Van y lo votan, hace todo al revés. Es que ese que es elegido, vos fíjate que cada uno que es elegido, a la semana lo llaman a Davos, tiene que ir a Suiza. ¿Por qué? Porque tiene que recibir las especificaciones, las órdenes, donde le dicen lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Efectivamente. Le dan todo bien planificado, todo bien escrito. Entonces vos tenés que hacer esto, esto y esto. Pero yo soy el presidente. Bueno, pero si no lo haces, vas a dejar de ser el presidente o no. Claro, claro. No sabemos lo que te va a pasar. Y bueno, y entonces, por más buenas intenciones que pueda tener, que normalmente no las tienen, pero ponete que las tengan, y no pueden hacer nada. No pueden. Entonces la gente que tendría que reclamar, tendría que ir y decirle, no, pará, fulanito, vos, cuando antes de que yo te votara, vos dijiste esto, esto y esto, y resulta que ahora haces al revés. ¿Cómo? Entonces la gente tendría que ir a reclamar, es su derecho, pero no reclama. Pone el voto y bueno, hasta dentro de 4 años, chao, ya está. ¿Qué problema hay? No solo no reclama, hay mucha gente que ni siquiera se entera si ha cumplido o no ha cumplido, vive el día a día y ya está. Sí, sí. Y además ellos se encargan de arruinar todo, arruinar la economía, arruinar la cabeza de los chicos acá en la escuela de primaria, no sé, allá en tu país. Acá los chicos de la escuela de primaria tienen 8 o 10 años y ya le meten en la cabeza cuestiones de que el sexo entre el mismo género es placentero. Sí. Entonces, ¿qué le están metiendo en la cabeza a las criaturas? Es un horror. No, porque los nenes, vos sos nene y vos te gusta ser nena, ¿no te gustaría ser nena? La agenda, totalmente. Claro. Entonces, ya están trabajando desde abajo. Claro. Esa criatura va a crecer con una confusión tremenda. Y cuando llegue el momento de elegir, no sé lo que voy a elegir, qué sé yo. Y si es lo mismo. Y bueno, y por eso estamos como estamos, pero esto va a tener una salida en los próximos años, porque hay cerca de 130 ejércitos coordinados hacia terminar con toda esta corrupción, y se van a terminar, lo lamento por tu rey, pero se van a terminar los reinados, se van a terminar, la política va a cambiar totalmente, se va a manejar de otra cosa, de otra forma, van a cambiar la educación, van a cambiar la medicina. Eso en teoría es en breve. Eso es cosa de 1 año o 2. O sea que lo que hay que hacer en este momento es sobrevivir como se pueda, aguantar, porque la solución está cercana. Pero la solución no es civil. ¿Por qué? Porque vos vas y hablas, te parás en una esquina a hablar en tu barrio, como me ha pasado a mí,
Y resulta que como sos del barrio, nada, dice, pero este viejo está loco. Y bueno, después, claro, ahora se están muriendo. Cuando yo les dije, tengan cuidado, porque ustedes se están poniendo en el cuerpo algo que no saben lo que tiene. Pero no, bueno, está bien, ahora se están muriendo. No esperemos soluciones civiles, no esperemos, porque cada uno tiene su idea en la cabeza y bueno, ¿viste? Que sea lo que Dios quiera, es así, ¿viste? Entonces, bueno, es como si vos vas manejando y soltás el volante y te metes la mano en los bolsillos y dices, bueno, que sea, que salga lo que tiene que salir. ¿Y qué es lo que va a salir? Un accidente. Bueno, esto es lo mismo, es exactamente igual. Entonces, si por civiles, sí se está haciendo, médicos que están diciendo la realidad de la cosa, abogados que están cuestionando lo que está pasando, en fin, gente que está... Pero en el caso mío, por ejemplo, la denuncia contra las torres, en la municipalidad les entró por una oreja, les salió por la otra. En el organismo que corresponde a eso no me dieron respuesta de nada. Y en la fiscalía que tiene que investigar los delitos, encajonearon la denuncia. Y bueno, ¿y qué te queda? La municipalidad, el organismo de telecomunicaciones y el Poder Judicial y no pasa nada. Y la gente no te escucha y no te da bolilla. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a esto. Cuando la mitad de la población se muera, la otra mitad va a decir, epa, ¿qué está pasando acá? Pero para eso se tiene que morir la mitad. Ya. Tenemos que esperar a eso. Es que también han metido mucho, han lavado mucho el cerebro con bueno, que somos cuatro locos, que estos son teorías de la conspiración, etcétera. Y lo que interesa es esto. Si esto aporta, los que denunciamos estas cosas, no generamos nada a nivel económico, ningún interés. Claro. Corremos un riesgo gratuito porque estamos tratando de avivar, de que entiendan gente que no es que no entiende, no quiere entender. No quiero saber, no me compliqué. Amigos míos, cuando yo les he explicado estas cosas, yo no me mandes más de esto, mandame chistes como antes, pero no me mandes más de esto porque no quiero saber nada de esto. Pero escúchame, vos tenés 2 dosis, hay productos que te ayudan a que vos te limpies, a que elimines el cuerpo, elimines. Bueno, está bien, entonces, ¿qué tenés que hacer? O te peleas con ellos o no tocas más el tema. ¿Y qué vas a hacer? No hay manera. Es más, yo lo relaciono con cuando yo crié a mi hijo que era adolescente, que le decía, no vayas allá porque allá hay un peligro, y al rato estaba parado allá en el borde del pozo diciendo, yujú, mirá dónde estoy, viste que no me caí, viste que te equivocaste. Entonces, al tipo que se puso 1, se puso 2, vos le decís, no, tenés cuidado, mirá que esto va y se pone 3. Entonces, no sabe si es mejor o es peor. Hasta que no le pasa que tienen un problema. Y luego vienen los arrepentimientos. Y sí, pero viste, son arrepentimientos tardíos, igual que esa gente que va y lleva a sus chicos a los lugares donde les ponen esos pinchazos. Y los lleva, no es que, bueno, acá se acostumbra en las escuelas a los chicos obligarlos directamente, bueno, pero hay padres que no, hay padres que llevan a sus hijos a que les hagan eso. Y bueno, ¿y qué puedes hacer? Es un error. Emilio, vamos a tener que dejarlo aquí. Me gusta mucho contar
contigo en el programa porque das mucha información valiosa. Me encanta hablar contigo. Muchísimas gracias por ayudarnos en este despertar de información. Al contrario. No sé si te gustaría dejar un mensaje a la audiencia antes de finalizar. Bueno, el mensaje es muy sencillo. Es una sugerencia. Cada quien la toma, la deja. Cada cual considera si es válido o no. Paren de confiar, porque los están engañando desde siempre. Investiguen para ver si es cierto. No porque lo dije yo, lo dijo Juan, lo dijo Pedro, lo dijo Jorgito. No, investiguen, busquen porque la vida, la libertad, la vida y la propiedad, los tres derechos naturales que tenemos las personas están en peligro. Miren que después ya no va a servir ninguna reacción. Así que no se dejen estar. Todo lo que les puedo decir. Tengan cuidado. Emilio, un placer. Y un saludo. Un saludo para todos. Muchísimas gracias. Y a todos vosotros, muchas gracias por acompañarnos. Ayúdanos con un like si te gustó el contenido y nos vemos en el próximo programa. Chao.